día de hoy tenemos pues la cuarta conferencia mariológica en este mes de octubre. El día de hoy pues nos acompaña Salvador Esteban, que pues ya muchos lo conocen, para nosotros ya es de casa, porque desde el primer ciclo de conferencias, me parece, ha tenido esa disposición y esa cercanía con nosotros y pues su amabilidad de decir sí me sumo a este proyecto de formación, porque al final de cuentas pues la Virgen también eso nos pide, que nos formemos y que profundicemos en lo que ella representa. Pues le damos la bienvenida a él. Él es el responsable del programa diocesano del Querigma de la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, y es director nacional de las Escuelas de Evangelización San Andrés, México. Pues ya ustedes lo conocen, es amigo de todos nosotros y le vamos a brindar un fuerte aplauso. Gracias a todos, es un gusto. A veces quiero comentarles qué es lo que hago antes, porque a lo mejor algunos que no me conocen, siendo responsable del programa diocesano del Querigma, digo todavía porque fui responsable en la época de don José Luis Chávez Botello, cuando inició el plan diocesano de pastoral. El Querigma, ese encuentro con Cristo, ese es el primer momento que todos tenemos que tener para poder enamorarnos de Dios. Hay un eslogan que manejamos: solamente los evangelizados pueden evangelizar porque saben de qué se trata la experiencia. Así como el que está enamorado va a hablar del quien está enamorado. Y segundo, y claro, tenemos un equipo, soy el responsable, pero no soy el que lo hace todo. Tenemos un equipo que viene trabajando actualmente con don Pedro, que todavía me dejó de responsable, ¿verdad? En esta etapa que todavía está él viviendo, de arzobispo, y actualmente hace un año fui nombrado el director nacional de las Escuelas de Evangelización San Andrés en México. Hay escuelas en todo el mundo que se dedican con una metodología, una pedagogía en etapas. Ha hecho mucho bien estas escuelas en muchos países. Acabamos, por ejemplo, en esta etapa de las escuelas que estoy llevando ahora como director en México, nos dedicamos a capacitar y a dar cursos a otro nivel. Por ejemplo, hay presbiterios. Cuando en el mes de julio, cada julio voy con el presbiterio de Durango a darles un curso 4 días y con todos los agentes del pastoral de las parroquias. Ahora a finales de noviembre voy a estar con el presbiterio de Ensenada, Baja California, dándole 2 cursos en su semana de formación. Entonces es una etapa bastante fuerte y no lo digo por presunción, lo digo porque a veces la gente quiere ver las barajas de quién le está exponiendo, ¿verdad? De la tarjeta de presentación. Se lo digo con mucha sencillez también, porque yo sé lo que es venir también de abajo en 2 aspectos, en el aspecto económico y en el aspecto de formación. Si esto me lo hubieran dicho hace 40 años de mi vida, yo no lo hubiera creído. Todas esas cosas buenas que me están pasando en la vida. Quiero iniciar por qué acepto con gusto esta etapa de formación y de este momento que Freddy hace el favor de invitarme. Por un motivo. Mi papá, creo que cada año lo digo y se lo voy a repetir. Mi papá, durante su vida, cuando viene de su pueblo a la ciudad, porque eso es en esos tiempos, no recuerdo exactamente qué año bajó de su pueblo, y empieza a ganarse la vida acá en la ciudad. El trabajo que él ejerció, y es pegar oro, y él pegó oro en el templo junto con personas que venían de Puebla, de Guadalajara. Lamentablemente le pedían una foto a mis hermanas, no las pudieron encontrar donde está en el retablo ahí, y otra parte está aquí precisamente en la capilla de la Virgen del Rosario. Es un orgullo para mí esta etapa, ya cuando me di cuenta de lo que se trataba, de lo icónico que es toda esta parte del templo de Santo Domingo. Entonces ese orgullo que siento por mi padre y por su trabajo, que a pesar de ser un hombre tan sencillo, nos enseñó a hacer cosas
pues siempre luchar con la mentalidad. Y mi mamá, una mujer sencilla, sin saber ni leer ni escribir, pero nos enseñó a rezar el rosario. Me decía, cuando iba a la Virgen del Rosario a la casa, me decía: hijo, tú sabes que yo no sé leer ni escribir, por lo tanto tampoco sé rezar, pero tú vas a rezar en mi lugar, me decía. Y yo, un niño de 7, 8 años, rezaba el rosario ahí, porque ella no lo podía hacer. Entonces, es un orgullo, por eso que le presenté al inicio, eso lo digo con una sencillez y una humildad, porque uno sabe también lo que hago, a veces cuesta muchas cosas hacer. Bueno, pues bienvenidos a todos, y hoy vamos a ver en esta etapa de la conferencia. Quiero ser claro, siempre digo dos cosas. Siempre que me invitan a mí a un curso, por lo regular siempre estos cursos que damos como escuela siempre son 3 días o 2 días. O cuando en la ciudad me invitan con los papás y padrinos, porque es aquí todavía nos invitan mucho los párrocos aquí en la arquidiócesis. Yo siempre digo dos cosas cuando voy. Yo les voy a dar algo para la vida. No me interesa mucho que aprendan, me interesa es que cómo esto que les enseño se puede vivir, porque eso es lo interesante, cómo lo vivo. Porque si nomás adquirimos puros conocimientos, yo sé que hay mucha gente que ya tiene mucho conocimiento, mucho, sabe muchas cosas de la Virgen, sabe muchas cosas de Dios, pero sucede como un día unos novios estaban en el parque, y entonces el novio se quedaba viendo a su novia y le decía: mi amor, tienes unos ojos maravillosos, preciosos, y un pelo sensacional, y una boca, no todo. Y al final le dice: tú podrías ser casi perfecta, le dice. Y entonces pues la chica se molestó, porque todo hermoso, todo bello, y casi perfecta, y entonces se enoja, y el novio le dice: sí, mi amor, lo que pasa es que todo tienes hermoso, pero mal acomodado. Ya se imaginarán, ¿no? Entonces, hay gente que a veces tiene mucho conocimiento, pero a veces lo tiene mal acomodado. Por eso a veces no se llega a la vivencia de lo que se tiene. Voy a poner un ejemplo. Y es una tristeza saber tanto y no saber cómo ocuparnos en los momentos en que lo tenemos que utilizar. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo utilizamos? A mí me da mucha pena, por eso entendí esa frase del Papa Francisco, que ya lo hemos escuchado. No puede haber cristianos con cara de funeral, con cara de que se echaron un buche de vinagre, así, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora que sucedió esta pandemia, yo vi a muchos católicos deprimidos. Se deprimieron, les ganó la tristeza, el dolor y el sufrimiento. Y entonces yo les digo: ¿de qué les sirvió su bautizo? ¿Cómo lo ocuparon? ¿Cómo ocuparon sus sacramentos? Es una pena que no hayamos podido utilizarlos. Se nos enseñó, se nos bautizó, pero no se nos enseñó a utilizarlos en la vida. Nosotros salimos a la calle, somos bautizados, confirmados. ¿Cómo lo utilizamos? Lo que menos sabemos y lo que menos nos acordamos es de eso. Se nos dio, pero no se nos dijo cómo lo podíamos utilizar para la vida. ¿Cómo lo utilizamos para la vida? Yo tengo un problema en este momento. ¿Cómo utilizo mi bautizo? ¿Cómo utilizo lo que sé de la Virgen? ¿Cómo utilizo lo que sé de...? No sé. Se me bloquea la cabeza, el corazón, la mente. Y entonces, ¿saben qué? Empieza la depresión y la tristeza. Los matrimonios no supieron convivir, no supieron aprovechar su sacramento. Se aburrieron, se cansaron de mirarse, ya no supieron convivir, se dieron cuenta que estaban acostumbrados nada más a mirarse por momentos, por horas, pero no por días, ni mucho menos todo el día. No supieron aprovechar toda esa gracia que Dios nos dio. Por eso, todo esto que quiero que sea para la vida, que ustedes entiendan y digan: tiene razón, esto es para la vida. Acabo de dar un curso
allá en Veracruz de oración y le dije, estaban los decanos y los agentes de pastoral y le decía yo, esto que les voy a explicar al final del curso de oración, les dije, esto no sirve, les dije. Y los padres quedaron, ¿cómo que? Entonces, ¿para qué nos hiciste 2 días acá? Esto no sirve, les dije, si no lo aplican a su vida. Cualquier cosa que se nos dé no sirve si no se sabe aplicar a la vida. Y también sí que el que expone, nada más nos hace muy inteligentes, pero no sabiendo cómo podemos aprovecharlo en la vida. ¿Verdad? Entonces, un día fui a, nada más un último ejemplo, nada más para que agarren la onda. Yo digo esto para que tenga sentido lo que vamos a escuchar. El último ejemplo es que un día fui a un curso allá en la Ciudad de México, al Seminario Pontificio, y un padre que estaba exponiendo dice, yo tengo un amigo pastor que tiene mucha gente en su templo, y siempre le digo, ¿cuántos te llevaste? Y me dice, no, ellos no me lo robo, ellos llegan solitos. ¿Y saben qué es lo malo? Que ya saben de la Biblia, quién es Jesucristo, quién es la Virgen, nada más le damos lo que necesitan. ¿Verdad? Pues vamos a iniciar, y este es el tema, María en las Escrituras. Perdón, aquí tuvo un pequeño detalle, ya ven que ya el viejito se nos va, esto está en griego, ¿no? Nada más del Génesis al Apocalipsis, ¿no? Los que no sepan griego, pues quiere decir Génesis, esta parte, ¿no? Del Génesis al Apocalipsis. ¿Cómo María va a aparecer en toda la vida? ¿Cómo María va a aparecer en toda la etapa de la salvación del hombre? María, yo como le digo a la gente, no solamente es para sentir calientito en el corazón. Vamos a ver, hay 2 cosas que el demonio odia con todo su corazón. A ver, ¿qué te dice? Si no tiene corazón, bueno, pues con lo que sienta, ¿no? Hay 2 cosas que odia. Primero, odia la cruz. Odia la cruz. Porque es el lugar donde Jesús le quitó el poder. Ahí nos liberó del pecado. Nos devolvió la gracia. A ver, nada más voy a explicar una cosa. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ahí? Me encanta explicar esta parte porque cuando explico, claro, cuando tengo los cursos de 3 días explico el Génesis y luego la cruz y luego el Espíritu Santo, ¿no? Pero, ¿por qué odia la cruz? Porque cuando Adán y Eva salen del paraíso y cometen la desobediencia, y Dios no los disculpa ni los perdona. ¿Por qué? Tú dirás, pero ¿por qué no los disculpa y los perdona? Porque ellos estaban llenos de gracia. Ellos estaban llenos de la gracia de Dios. Es como un matrimonio que se casa por la iglesia. Él tiene el discernimiento para poder llevar su matrimonio. No es disculpable no saber qué hacemos, tienes la gracia del sacramento. Todos los demás que tenemos un problema tenemos la gracia del bautismo. Por eso, ¿te acuerdas cuando Pablo le dice a Dios, quítame este aguijón 3 veces? Y Dios le contesta, te basta mi gracia. Quiere decir que tú y yo, por los sacramentos, tenemos la gracia suficiente para afrontar la vida. Por eso, cuando Adán y Eva pecan, quedan desnudos para poder mirar qué vamos a hacer. Lo primero que cuando alguien me platica y me pide un consejo, lo primero que le digo, lo que tienes que hacer primero es confesarte para tener la gracia y la madurez para mirar lo que tienes que hacer. Y entonces el hombre empezó a caminar desnudo, o sea, sin la gracia de Dios. Es como un matrimonio, camina en unión libre, caminan sin la gracia de Dios. Una señora me decía, una gente de pastoral, se ponía a llorar, no sé qué pregunta, no sé qué, ahí hicimos la oración de petición y empezó a llorar y me dijo, yo le pedí a Dios que mi esposo se quiera casar conmigo, me duele mucho no comulgar, me decía. Como la gracia, el anhelo de la gracia. Por eso es tan doloroso ahora, actualmente ver a los jóvenes
que ya no crean en la gracia y piensen que ya no la necesitan para vivir. Bueno, no hablaré de eso porque luego nunca falta quien coincida, ¿no? Después, bueno, caminó y empezó a caminar desnudo, sin la gracia, y Dios no platica si no estamos en gracia. Nada que no esté en la gracia de Dios va a poder entrar a la presencia de Dios. Por eso el diablo odia tanto la cruz, porque la cruz Jesús nos vuelve a vestir de ese vestido de la gracia. ¿Saben por qué nos viste? ¿Cuál es el vestido de la gracia? La sangre. La sangre que derrama Jesucristo por nosotros es el vestido que nos devuelve y que perdimos. Por eso el demonio odia tanto la cruz, porque ahí Jesús, cuando con toda su sangre nos vuelve a vestir en la gracia. Por eso la Eucaristía es gracia sobre gracia. Por eso odia tanto. Y lo segundo que odia es a María. La odia con un odio infernal, como él puede solamente odiar. ¿Y por qué la odia tanto? Porque no puede creer que una joven le haya aplastado la cabeza. ¿Y a ti? Pero eso lo vamos a ver. Me voy para atrás, ¿no? Ya nos estamos viejitos, se nos complican algunas cosas. Y entonces, ese es el tema de hoy. Como yo les dije la última vez, para poder entender quién es, que es precisamente de quien vamos a hablar, de María, hay que entender y tenemos que ir al Génesis para entender esta parte de quién es María. Si no, vamos a querer a María por devoción, pero no por convicción. A ver, voy a repetir esto. Si tú no entiendes quién es María y no vas al Génesis, queremos a María por devoción, pero no por convicción. Y la convicción es firme. Podrá irnos como nos va, pero yo en mi convicción estoy convencido en lo que creo. Las convicciones tienen que ser claras, no vacilan. Por eso es bien triste cuando uno mira a un devoto de la Virgen. No, pues hermano, pues es que ahora sí, pues ahora sí me está lloviendo. Ahorita te voy a decir por qué te está lloviendo. Y te va a granizar todavía, pues. No solamente nos llueve, también. ¿Para qué? Y entonces porque no se entiende a María si primero no se entiende a Eva. No se entiende. Eso es algo que mucha gente no entiende. Y sí dicen la nueva Eva, porque pues lo han escuchado miles de veces, pero nos tiene que quedar muy claro. Muy claro. ¿Vamos bien acá? Sí. Para que cuando veas un cuadro de la Virgen digas, estoy convencido, no por devoción, sino, ¿sabes qué? Mucha gente se hizo protestante y lo primero que va a atacar es a la Virgen. Claro, porque ahorita te voy a decir por qué el diablo es tan astuto. Y entonces, el Génesis capítulo 2 y el versículo 3 nos va a narrar todo el desastre que va a pasar. Después de que Dios crea todo hermoso, bello, a sus ojos Dios miraba y todo le agradaba. Va a mirar y entonces en estos dos primeros capítulos nos va a narrar que la 7 veces creación, 7 veces buena, se convierte en un desastre. Pues el que hoy conocemos, tú y yo. ¿Sí? Esta creación va a pasar de las manos de Dios a las manos del demonio. Por eso va a decir Jesús, el príncipe de este mundo. Va a pasar de las manos de Dios a las manos del demonio. Si no, nada más enciende la tele, ve las noticias, abre tu Face. Bueno, no hay una gente que no publica tanto eso, pero pasa de las manos de Dios.
manos del enemigo. Aquí quise ponerlo. Vamos a ver cómo inicia este desastre. Quise subrayar lo que el corazón de lo que quiero explicar. Tomó pues Yahvé al hombre y dejó en el jardín. Vamos a entender un poco a María en el Génesis. Y después vamos a pasar al Antiguo Testamento. Y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento y terminaremos en el Apocalipsis. Para que vean cómo están todas las Escrituras. Y cómo juega un papel importante en cada etapa de la historia de la salvación del hombre. Juega un papel importante. Porque hay gente que nada más se queda con Lucas en el nacimiento, en la anunciación. ¿Sí? Dice que tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. Fíjense, es un mandato que le hace. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras de él morirás sin remedio. Qué interesante, la muerte no era parte del hombre, no era intrínseco, es algo que se adhiere, por eso nos duele y nos lastima tanto. La muerte no se entiende, porque no es algo con lo que estaba diseñado el hombre, es algo que se adhirió al hombre. Por eso, cuando muere un ser querido, no podemos entender el dolor, la inmensidad que nos causa el sufrimiento. Porque Dios le dijo, les da este mandamiento y les dice la consecuencia si no lo hacen. Por eso el día que nuestro ser nos duele tanto, no lo entendemos. El día que tú quieras entender el sentido de la muerte, nos volveremos locos porque no es algo que vamos a entender nunca. Y entonces, Dios le da un mandamiento al hombre, lo pone como administrador y le advierte, le va a advertir de la desobediencia. Le va a decir, van a morir sin remedio. Hay una cosa que Dios se guardó con eso, diciéndole, no comas del árbol del bien y del mal. Dios, de toda la creación, de todo lo que hizo del universo y de todo lo demás, solamente Dios se va a guardar una cosa para sí mismo. ¿Saben cuál es? Cuando le da ese mandamiento, guardarse que solamente Dios pudiera decidir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo único que se reservó. Dios le dijo, mira, tú puedes hacer todo, pero me reservo el derecho de que yo solamente puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora está tan difícil las circunstancias. Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y a veces quieren callar lo que es bueno para decir lo que es malo tiene que ser para todos. Y lo que es bueno para todos lo tienen que callar unos. Fíjate que es sorprendente. Por eso Dios decía, lo único que me reservo es que yo pueda decidir lo que es bueno y lo que es malo. Perdón con esos dibujitos, pero son los que manejamos, eran muy infantiles a veces. Bien. Todo comienza entonces todo comienza, qué interesante, cuando la serpiente va a dialogar con la mujer. Ese es el problema, que la mujer va a dialogar. Y ya ven que, pues ¿y por qué no dialogo con el hombre? Porque los hombres somos, pues, más pensantes, no, más analíticos, no, la mujer, escúchame bien, estaba yo platicando con un padre porque hace 15 días, fui a Veracruz a dar un curso ahí con un decanato San José. Y en ese decanato está el padre exorcista de la diócesis. Yo fui a dar un curso con sus jóvenes de su parroquia. Y el día que fue un montón de muchachos, terminó el curso, llegaron sus papás de los jóvenes. Es que ese padre es muy famoso. Bueno, o sea, al ser el exorcista, toda esa zona, llega mucha gente hasta de Oaxaca a su parroquia. Y dice uno, ay, Dios mío, qué rara. Ya me dijo, vente a una misa de esas para que veas cómo está la cosa. Acá me digo, no, bueno. Y entonces me acuerdo que le dije, ¿están los papás? Permítame platicar con ellos. Platiqué con ellos, se los entregué. Los hijos, una lloradera con sus papás. Y entonces estaba una imagen de la Virgen de Guadalupe de ese tamaño.
Y de la nada, porque a mí me tocó ver, se cayó, que se destroza toda esta parte. Y me dice, y ahora que hablé hace 15 días con él, me dijo, la mujer, ¿sabes por qué hablo con la mujer? Yo ya tenía algo de conocimiento de todo esto, pero me aclaró algo más. Me dice, mujer, en cualquier otro lenguaje significa la fuente de la vida. Y lo que quiere profanar el demonio es la fuente de la vida. Ah, me dice, la mujer es fuente de la vida, pero el hombre tiene la llave para abrir esa fuente de la vida. Fíjate qué interesante el complemento. La mujer es fuente de vida, pero el hombre tiene la llave para abrir esa fuente. Por eso, lo que quieren profanar es la vida, porque tú nada más mira, siempre va a atacar a la mujer, el aborto, el matrimonio, y siempre va enfocado hacia la mujer. A veces no. Lo que pasa es que a veces en esta falta y poca formación no se da uno cuenta que todo este asunto es un asunto espiritual más profundo que de lo que estamos mirando. Es una tristeza porque se sacó a Dios de todos los lugares, y entonces estamos dejando a nuestros jóvenes como en el vacío de todo. Y entonces va a dialogar con la mujer y le va a decir, es cierto que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Así dijo Dios. No, por supuesto que no. Le dijo, de todo, menos de ese. ¿Por qué creen que hizo la pregunta inversa? Porque aquí el diablo hace una pregunta inversa. Dios le dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de ese árbol que está ahí. Es que el diablo no es omnisciente y no lo sabe todo. Omnisciente, o sea, Dios es solamente omnisciente, por eso sabe todo. Tú todo lo sabes, le decimos a Dios cuando oramos, ¿no? Señor, tú todo lo sabes, tú todo lo puedes, eres omnipotente. Tú siempre estás con nosotros porque eres omnipresente. ¿Sabes por qué el diablo hace esa pregunta inversa? Porque al no ser omnisciente, no sabía de qué árbol es el que no tenían que comer. Y entonces la mujer le dice, no, sí de todos, menos de ese. Y dijo el diablo, ya sé cuál entonces le voy a dar. Ya sé de cuál le voy a dar, pues. Por eso yo recomiendo a la gente que no ande llorando sus penas con cualquier persona. O sea, porque ahí anda hasta con la comadre a veces que ni a la iglesia va, pues ¿qué clase de consejo crees que te va a dar? Comadre, es que mi marido, pues deja al desgraciado, comadre. No, pues mira qué consejo le va a dar. Da más falta de luz que el que está llorando, pues. Bueno, y entonces, ese es el problema. Cuando tú te pones a dialogar con el demonio, es automático, vas a perder. Vean ustedes a Jesús en el desierto. El diablo quiere que entable con él. O sea, en el desierto, cuando se van los 40 días, el diablo empieza a tentarlo y el diablo quiere que platique con él. Pero Jesús, cuando habla con él, es para ponerle un alto. Escrito está. No solamente de Pablo vive el hombre, o sea, le pone un alto. Cuando la gente sabe discernir y ora, sabe poner un alto al mal en su vida y no anda coqueteando con el mal, sabe poner un alto a su vida y dice, no, esto huele a azufre. Bueno. Bien, y entonces, bueno, pregunta esto. Por cierto, ¿quién era esta serpiente de la que tanto se habla? Porque si no entendemos a veces qué sentido tiene cuando está la Virgen y a los pies está la serpiente y el mundo. No, todavía no era el demonio, porque todavía no estaba teniendo una cosa. El demonio siempre nada más va a tentar, no va a pecar. Cuando alguien peca, escúchame bien, voy a decirte algo, porque luego la gente, a veces, un poquito estos comentarios que se hablan, la gente dice, no hagas eso porque le abres una puerta al demonio, no hagas el otro porque son puertas que le abres. A ver, no hay muchas puertas para abrir al demonio en la vida, hay una sola. Y te voy a decir cuál es. A ver,
Voy a repetir esto para que quede claro. No hay muchas puertas. No hagas eso porque abres una puerta. No, solamente hay una puerta. Y esa puerta se llama la voluntad. Es tu voluntad, pues, para hacerlo. Hay una sola puerta para que el demonio pueda actuar en la vida de las personas. Y esa se llama voluntad. Vamos a ver quién era este personaje que aparece en el Antiguo Testamento. Está en la Biblia. Debemos entender que cuando dice serpiente, en ese momento no era el demonio, porque Dios todavía no había dictado sentencia sobre ellos. Le dice serpiente por la forma de ser en que actúa. Por ejemplo, tú ves una serpiente, es poco perceptible. Es como se dicen esas características, es tenaz, es ¿cómo se dice? Y siempre va a atacar con la espalda. Vamos a ver. Son por las características que tiene la serpiente. Ya no les quise poner más porque como nada más tenemos un tiempo prudente. Vamos a ver qué dice la Biblia, quién era este ser, porque al final de cuentas ahí está anunciado. Fíjate aquí en Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 y 15. Es que tiene que tener sentido para que tú veas quién era, porque uno dice, bueno, es Lucifer, el ángel más bello. Sí, o sea, sí, lógicamente, y hay que ver para qué estaba. ¿Para qué estaba? No, porque Dios no lo hizo malo. A Dios nadie nace malo. Nosotros en el caminito nos vamos descomponiendo. Pero nadie es malo. Es más, te digo una cosa, el día que alguien se vaya al infierno, Dios va a sufrir porque es su hijo. Y más si está bautizado, es su hijo. Le dio la gracia para ser santo, pero él decidió no hacerlo. Dios va a sufrir. Fíjate quién era este personaje. Dice, tú eras la obra maestra, dice, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta. Vivías en el Edén, en el jardín de Dios. Sobre ti había piedras preciosas. Y empieza a decir todas las piedras preciosas. Y dice acá, ¿para qué estaba? Aquí dice el versículo, te puse de guardia como un querubín en la montaña santa de Dios. Permanecías ahí yendo y viniendo entre las piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, tu conducta había sido perfecta hasta el día en que el mal se añadió en ti. Era un ángel de Dios. ¿Y para qué estaba? Para cuidar al hombre. Pero además, fíjate cómo era. Dice que era una obra maestra, llena de sabiduría, de una belleza. Y mira cómo estaba vestida. Mira, hasta que el mal se añadió en ti. Qué impresionante. El diablo es todo esto, nada más que malo. Vuelvo a repetir. El diablo es todo esto, nada más que con toda la maldad. Porque Dios no lo quitó nada, absolutamente nada. Porque lo que Dios da nunca lo quita, ni siquiera el diablo. Yo me imagino que se ha de haber visto y dijo, perfecto, bello, bien vestido, y dijo, cuidando. Pues nomás hay que mirarnos algunos al espejo, no estamos tan agraciados, ¿no? Y él se ve y dice, yo bello, cuidando ¿Qué le entró? La soberbia, el enojo de estarlo cuidando eternamente. Ese era su papel. Hasta que el mal se añadió. A esto se le llama, a esto de añadirse, no se sabe en qué momento entró el mal en él. El Papa Pablo VI va a llamar a esto el misterio de la iniquidad. No se sabe en qué momento la maldad entró en él. Todo ese mal entra en él. Perdió absolutamente toda su bondad, pero mantuvo todas sus características. Imagínate, eso es impresionante.
Por eso cuando el mal quiere tentar, se manifiesta no como es, pues se perfuma y toda la cosa, ¿no? Bien, como digo, sigue siendo un ser creado por Dios perfecto, pero sin ninguna gota de bueno. Y este ser por voluntad hace caer a la humanidad. Es que tiene que tener sentido, porque hablamos de la Virgen. Y aquí está, cuando ya hace caer al hombre, cuando hace caer al hombre y a la mujer, pues Dios va a imponer, va a poner justicia. ¿Por qué no perdona al hombre? Porque tenía la gracia para decidir. Y yo que te dije, no hay puertas, hay una sola, pues fue la voluntad. Y ellos lo hicieron por voluntad, porque tenían la gracia para decidir y no serlo. Es más, tenían la gracia que Dios caminaba y hablaba todos los días con ellos. Pero ellos por voluntad aceptaron darle al diablo su propia vida. Y entonces Dios va a dictar sentencia, por supuesto. Y fíjate lo que le va a decir, aquí empieza ya. Y entonces va a aparecer esta etapa, dice: enemistad poner entre ti y la mujer, entre su linaje y su linaje vas a acechar su carcañal. ¿Qué es el carcañal? Es esta parte que tenemos acá, ¿no? Y además atrás. Y además, ¿por qué le va a picar el carcañal? Porque es lo que tenemos más cerca a la serpiente. Por eso el día que te va a querer tentar el diablo, te va a querer tentar con la debilidad que tengas, porque es lo que tienes más cerca y lo tienes en el piso. Los que tengan debilidades, es ahí por donde cada quien tiene su propio carcañal. No me vaya saliendo una señora, me dijo: ay, como yo ya ni pienso en esas cosas. Le dije: porque la edad no le deja, pero el pensamiento es amplio, ¿no? A veces no se peca de cuerpo, pero se peca de mente y de corazón y de otras cosas, pues, ¿no? Bien, este es el protoevangelio. Es aquí donde va a empezar a aparecer esta mujer. Claro, todavía no se dice la Biblia. Esto se llama protoevangelio. ¿Y esto qué significa protoevangelio? Aquí está la parte aquí. Protoevangelio está compuesta de dos palabras griegas: protos, primero, y evangelio, que significa noticia, buena noticia. Entonces va a aparecer la primera buena noticia que le va a dar Dios dentro de toda su desgracia del hombre. Dentro de toda la desgracia del hombre, Dios le va a dar una buena noticia. ¿Qué le va a decir? Él te pisará la cabeza. Esta mujer va a tener descendencia y él te va a pisar la cabeza. Ya le anuncia al hombre su salvación. Por eso se llama protoevangelio, la primera buena noticia que el hombre tiene dentro de todos sus males. Fíjate qué formidable es Dios. Nunca deja al hombre solo. A ver, escúchame bien. Aunque Dios ya no hablaba con el hombre, pero Dios lo miraba de lejos, no lo dejaba solo. Son como los papás cuando regañan al hijo, ¿no? Lo castigan. No le dicen nada, pero lo están mirando de reojo, ¿no? Por si le pasa algo, ¿no? Sale ganando. No va él, manda a alguien. Por eso mandó a los profetas después. Por eso manda a los reyes. No Dios va a actuar directamente, va a mandarlos a ellos para que los cuiden, para que los guíen. Y entonces, por eso se llama protoevangelio. Entonces, la primera gran noticia. Y el símbolo de este protoevangelio es una mujer. Una mujer dará luz. Voy a regresar para que ustedes vean. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces, el símbolo de este protoevangelio es la mujer, porque de la mujer va a venir su linaje.
símbolo de este protoevangelio, la mujer que va a aparecer, de la que le va a hablar Dios. Y entonces el demonio, escuchen bien, ya sabe que tiene un enemigo. Dios ya le dijo quién iba a ser, quién le iba a aplastar la cabeza. Por eso el demonio se queda viendo a todas las mujeres y decía, pero es que nacen más mujeres que hombres, decía. Entre toda la humanidad, ¿quién es? Y entonces tenía que ponerse listo para saber cuando apareciera esa mujer y pasar. Por eso, ¿qué empezó a hacer el demonio? Atacar a las mujeres, por supuesto, porque no sabía quién era. ¿Quién era? Solamente sabía que era mujer y que su hijo, su linaje de esa mujer, le iba a aplastar la cabeza. El símbolo entonces de ese protoevangelio es la mujer que le anuncia. Eso está padre, ¿no? La mujer, fuente de vida. No se les olvide eso, pero el hombre tiene la llave para abrirla. Bien, el Génesis 3:15 otra vez. Enemizarte a ti la mujer. Ya en el momento sabe que tienes la mujer. Tenía que estar atento cuando apareciera esta mujer, porque esta mujer le va a aplastar la cabeza, o sea, su descendencia. Bueno, ya les voy a explicar unas cositas. Ya esta del carcañal ya se los comenté, que es la debilidad que tengamos más cerca. Ahí te va a querer intentar, por eso, ahí te va a intentar querer lastimar el demonio. En la debilidad que tengas, hay gente que tiene debilidad por el alcohol, la droga, la pornografía y tantas cosas. Ahí te va a atacar. Ese es tu carcañal. Y tenemos que tener la suficiente gracia para luchar con ella. Y si tú me dices, ¿cómo? Bien, un día me iba yo a confesar. ¿Saben cuándo entendí? Cuando estaba yo más chavito y esto. Un día me fui a confesar. Y estaba yo ahí en la filita, ¿no? Ya vi como en la soledad de arriba, cuando ya te va a tocar. Y delante de mí estaba un señor. Y pasa a confesarse. Y el confesatorio estaba como de aquí a allá. Y estaba yo esperando. Cuando el padre levanta la voz y le dice al Señor, ya estás viejo para que hagas esas cosas. Y cuando escuché hasta mi carcañarse, me dije, ay Dios mío, me vuelve. Yo creo que a medida que vamos madurando y vamos teniendo una vida espiritual, vamos madurando, que el carcañal a veces nos puede llevar al infierno. Yo creo que a cierta edad hay que valorar para dónde queremos ir. Ya no se trata de intentar portarse bien. Una cosa más. Si tú vienes a la iglesia para intentar ser bueno, estás perdiendo tu tiempo, porque a la iglesia no se viene a ser bueno. Se viene a buscar ser santo, porque nada que no sea santo estará en la presencia de Dios. Porque hay gente buena en la Cruz Roja, hay gente buena en instituciones, pero a lo mejor no cree en Dios. Por eso decía el Papa Juan Pablo II, la gente que viene a la iglesia y no busca ser santo está perdiendo su tiempo, porque a la iglesia se viene a buscar ser bueno. Un día un amigo protestante me dijo, yo no voy a tu iglesia, me dijo. Y le dije, ¿por qué? Porque en tu iglesia están un montón de santos, dice. Y le dije, ¿y en la tuya? No están, no, dice ninguno. Pues salte de ahí, ¿para qué vas a una iglesia donde nadie se hace santo? Le dije. Por eso a la iglesia se busca ser santo. Bueno. Bueno. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva con esto? La desobediencia. Ese es el pecado de origen. Ese es el pecado que origina todos los pecados. Por eso se llama pecado original. Porque es el pecado que origina todo. Una cosa. Hay gente que habla, escúchame bien, hay gente que habla más del pecado original. Un día escuchaba una persona y hablaba del pecado y que el pecado, y le dije algo. Mira, antes de existir el pecado original, existió el amor original.
Y si tú no le hablas a la gente del amor original, no vas a ver a qué le está fallando. Por eso lo primero que debe de entender alguien que no entiende en su vida y que tiene pura experiencia de pecado en su vida, tiene que entender qué es el pecado, el amor original. Te voy a poner un ejemplo que quede más claro. Un día fui a un curso a Guadalajara, en una semana, y estaba un sacerdote y le dije: oiga, padre, ¿me podrá usted confesar? Y me dijo: sí, ahorita que tengamos un descansito, me dijo. Te estoy hablando del amor original, porque a veces tenemos más experiencia de pecado que de amor. Y entonces, en una de esas me mandó llamar, me dijo: ya te voy a confesar. Y cuando llegó me dijo: Ave María Purísima, me dice, ¿no? Y yo pensé: ahora sí, dime tus pecados. Y que me sale con una pregunta y me dijo: dime, ¿cómo te ha amado Dios en tu vida? Me dijo. ¿Cómo, padre? ¿Y los pecados a qué? No, por eso, pero primero dime cómo te ha amado Dios en tu vida, me dijo. Y entonces me fui para atrás. Dije: no, padre, pues mis papás, mis hermanos. Y empecé a platicarle todo. Y cada vez que le iba yo platicando, cada vez me sentía yo más emocionado, ¿no? De recordar todo eso bonito que uno vive. Y el padre se me quedaba bien y decía: ¿dónde más? ¿Dónde más? No, padre. Ya después de 1 hora y media, bien contento, y el padre se me quedaba viendo bien admirado. ¡Qué padre! Decía, ¿no? ¿Y dónde más? No, padre, ya no me acuerdo, decía. Muy bien, me dijo: ¿cuánto te ha amado Dios? Me dijo. Ahora dime, ¿cómo le has correspondido a tanto amor? Cuando me dijo eso, me puse a llorar, porque yo tenía más experiencia de ir a hablar de los pecados que de todo lo que Dios me ha amado en la vida. Un día un padre escuchó eso que le dieron a los sacerdotes, y un padre sacerdote dijo: ¿cómo dijiste? ¿Cuál era la pregunta? Dice: porque creo que es necesario confesar a mis laicos así. Mala experiencia del amor que tanto pecado. Bien, ese es el pecado. Antes, entonces, ese es el pecado. Entonces, escúchame bien. Entonces, el pecado se convierte en un estado adquirido más que un acto cometido. No sé si se entienda esto. Voy a repetir esto. Entonces, el pecado original se convierte en un estado que se adquiere y no un acto que se comete. O sea, los papás cometieron el pecado y uno dice: ¿yo por qué tengo que cargar con ese pecado? No. O sea, eso pecó Adán y Eva, ¿y por qué nosotros estamos pagando la consecuencia? Pues, ¿nunca te has preguntado eso? O sea, si ellos pecaron, ¿por qué ellos no pagan? ¿No? O sea, que cada quien pague su cuenta, pues acá. O sea, ¿por qué? Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros tenemos que pagar esa consecuencia? Por eso se convierte en un estado que se adquiere y no un acto que se comete. Un niño pequeño, cuando nace, pues ya es un estado que se adquiere. ¿Qué estado? El estado de pecado. Por eso la gente cuando me dice: ay, joven, pero este niño pequeño, ¿qué pecado puede tener? Me dice un día una señora: si este niño es inocente. Y le dije: por naturaleza, pero no por gracia. Por naturaleza es inocente. ¿Por qué? Porque todavía no puede pecar. Pero nomás que tenga unos 15 años, va a ver. Pero no es inocente por gracia, porque el pecado es algo que ya adquirió, aunque no lo haya cometido. No sé si queda claro esa parte. Bien, continuamos. Y entonces, cuando es lo que yo comento, porque la gente dice: ay, tiene una manchita. No, nadie nace con manchitas, todos nacemos manchados. O sea, no es como este papel de hoja blanca, pues, una manchita. No. Estamos manchados. Porque el pecado original, escúchame bien, no es algo, a ver si no agarran la onda, lo voy a repetir otra vez. El pecado original, y tú me dices: ¿por qué me estás hablando de todo esto? Y luego la virgencita, fíjate. Sí, porque es por convicción, no por devoción solamente, que quede claro. El pecado original no es algo con lo que no es algo con. A ver, vamos a ver. Es más, aquí lo escribí.
El pecado original no es algo con lo que tú naces. El pecado original es algo con lo que tú no naces. Parece, pero no es lo mismo. A ver, el pecado original no es algo con el que tú naces, es algo con lo que tú no naces. ¿Y con qué no nacemos? Con la gracia. Y al nacer sin la gracia, estamos manchados. Nacemos sin la gracia. Por eso los niños son inocentes por naturaleza, porque no pueden pecar, pero no por gracia. Y aunque estén güeritos y claritos, están manchados por dentro. Por eso es fabuloso en algunas parroquias, después de que los bautizan, les ponen las vestiduras blancas. Por eso la iglesia, en algún tiempo de la historia de la iglesia, los bautizaban cuando ya estaban a punto de morir. Vean la historia de la iglesia. Cuando alguien ya estaba en agonía, padre, y ya los venían y los bautizaban para que esa mancha se limpiara y entrara bien derechito al cielo, limpiecitos. Bueno, ahí voy, bueno, sí, ya. Voy a apurarme si me encuentro alguna cosa. Pues ustedes, ¿sí les interesa esto o quieren que ya me vaya yo a la... ¿Ya? Bueno, nomás porque me lo están pidiendo ustedes, voy a continuar. ¿No? Los cuerpos del hombre y la mujer, una vez que nacen en pecado, nacen fuera de la gracia de Dios. Fuera de la gracia. Por eso aquí tiene que ver mucho la Virgen, o sea, el papel que juega la Virgen dentro del plan de salvación. Bueno, ya apuramos porque si ustedes no son puntuales para entrar, que sea para salir, ¿no? Nada más era. Y entonces, estaban en la gracia, pero pecaron y se quedaron sin la gracia de Dios. Por eso en el mundo espiritual solamente hay dos estados de vida: en la gracia y fuera de la gracia. No podemos decir, pues sí tengo pecados, pero poquitos, dice la gente. No, o sea, estás en gracia, si no sería como aquella mujer, un día una muchacha se fue a confesar, padre, creo que soy un poquito embarazada, dice. No, pues como que un poquito, ¿no? ¿Está embarazada o no está embarazada? Pues no. O sea, es lo mismo en el estado de la gracia, o estás en gracia o no, o estás fuera de la gracia. No puedes estar un poquito en pecado. Bueno. Ahora bien, Isaías nos va a dar datos más precisos acerca de esta mujer. Y entonces el diablo ya tiene más conocimiento con Isaías y nos va a dar un poco más datos. Dice, el Señor les dará, ¿qué les va a dar? Una señal. Fíjate qué interesante. Isaías le dice que ahora esta mujer es una señal. Escuchen bien esto, porque ahorita al final les voy a recalcar esto. Isaías dice que una señal, mire, la Virgen da otro dato. Una virgen encinta da a luz un hijo, a quien ella pondrá el nombre de Manuel. Mira, aquí está otro dato preciso. Que una mujer tenga un hijo, eso es común, ¿no? Pues ¿cuántas mujeres no dan hijos? Pero que una virgen esté embarazada, esa es ya la señal. Que el diablo dice, o sea que la mujer que su descendencia va a cruzar la cabeza, va a ser virgen siempre y va a tener un hijo. Y entonces el diablo se tiene que poner listo. Ya está anunciado. Esa es una señal que el diablo va a tener y la humanidad además, para saber cuándo llegará la salvación. Por eso ya tenemos ese dato. ¿Cuál es el dato? Que una mujer va a ser virgen y que esa virgen va a dar un hijo. No solamente va a decir que es mujer, sino que esa mujer va a ser virgen y que esa virgen va a tener un hijo. Vamos a ver, ya vimos la parte del Antiguo Testamento, cómo se anuncia la Virgen. Ahora en esta parte del Nuevo Testamento dice Gálatas: cuando llegó la plenitud de los tiempos. Al hablar de la plenitud de los tiempos, cuando los astros, el universo,
todo lo demás llega a su plenitud. Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y fue sometido a la ley. Escuchen bien esto, y fue sometido a la ley. Por eso a mí, cuando alguien te diga, ay, es que mira, cuando llegaron con Jesús y tu madre, tus hermanos te hablan y dicen, Jesús, ¿quiénes son mis madres? Ahí la despreció. Espérate, Jesús estaba sometido a la ley, y si faltaba un mandamiento, estaba fuera de la ley, y lo que estaba fuera de la ley estaba en pecado. Jesús conocía bien, y el tercer mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, dice, ¿no? Al cuarto, pues digo que el cuarto, ¿verdad? 3, y luego sigue el 4, y el 4 dice, digo que el tercero todavía se dedica a Dios, perdón, está dedicado a Dios. Entonces, dice acá, nació de mujer. Cuando llega la plenitud de los tiempos, el universo, los tiempos, todo se alinea. Ya Dios tiene un pueblo. Fíjate qué interesante. Dios ya mandó a los profetas para hablar de la mujer. Dios ya mandó a los profetas para hablar del descendiente de esta mujer. Ya formó un pueblo, una nación con Abraham. Ya tiene una nación. Esa nación ya tenía profetas, ya tuvo reyes, ya todo estaba listo para que naciera y la mujer apareciera y pudiera nacer de mujer. Fíjate qué interesante esta parte. Bueno, bien, cuando dice mujer, perdón, esta parte, cuando dice nació de mujer, San Pablo se está refiriendo a la mujer de Génesis 3:15. Ya había pasado muchos años. Jesús ya había fallecido, ya había muerto, crucificado y resucitado. Pablo ya tenía el nombre de quién era esa mujer, mas en cambio no pone María, nació de María, su madre. Pone, nació de mujer. Interesante. Bien, nada más una cosa voy a poner. ¿Por qué le va a hablar? Porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, precisamente dice, entonces ya ve, Dios formó al hombre con polvo de la tierra y sopló sobre sus narices, y existió el hombre con aliento y vida. Dice, después de la costilla que había sacado el hombre, formó a la mujer. Quiere decir que el nombre original del hombre y la mujer no es Adán y Eva, es hombre y mujer. Ese es el nombre original. Por eso escuchen bien. ¿Por qué se le llama así? ¿Y cómo estaba este hombre y esta mujer? Punto número 1. Estaban llenos de gracia. Por eso su primer hijo de este hombre y de esta mujer iban a nacer como Jesucristo, lleno de gracia. A eso estaban llamados. Y si Adán y Eva no hubieran pecado, tú y yo estuviéramos llenos de gracia. Con un cuerpo llenos de gracia. En el paraíso. Desnuditos, pero llenos de gracia. Sin vergüenza, sin pena, llenos de gracia. Fíjate qué interesante. Llenos de gracia. Esta mujer todavía no había tenido hijos, era virgen, porque aquí la formó y le dijo, te vas a llamar mujer. ¿Cuándo le van a poner por nombre Eva? Ya en el Génesis 2:22, cuando el hombre peca, entonces el hombre le dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo ser viviente. Después del pecado, el hombre le va a dar, ya que pecaron, Dios los expulsa, y entonces el hombre le va a poner a la mujer, a su acompañante, a su compañía, el nombre de Eva. Ya no tiene la gracia de Dios.
ya tiene hijos, ya no es virgen. Cuando tenía la gracia, ¿cómo se llamaba? Y además era virgen. Después de que peca, Eva ya no es virgen. Por eso, escúchame bien, por eso Jesús nunca le va a decir a María madre, porque madre, ¿qué significa? Eva significa madre de muchos. Ustedes no han leído la Biblia cuando Jesús le dice, hijo, no tienen vino, y se voltea a Jesús y le dice, mujer. Cuando está en la cruz, ¿qué le dice? Mujer. ¿Por qué no le dice mamá? Oye, mami, ahí era un momento para despedirse. Adiós, mamita chula, mi corazón. No, le dice mujer, porque el nombre original de la mujer cuando tenía gracia y era virgen, era mujer. No es falta de respeto, es la profundidad de lo que significa decirle mujer a María en ese momento. Y a Jesús le dicen, uno de los títulos dice hijo de hombre. ¿Sí han escuchado ese título? Hijo de hombre, porque el hombre también estaba, cuando estaba lleno de gracia. Así teníamos que haber sido los hijos del hombre, de ese hombre que estaba lleno de gracia. Ya nos dijeron una mujer. Isaías nos dice una mujer virgen. Por fin va a aparecer esta mujer. Por fin va a aparecer esta mujer, ya con un rostro, con un nombre. Y el diablo ya sabe entonces quién va a ser. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Por eso es muy importante, siempre que lean la Biblia es importante que miren con las palabras. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen, otra vez vuelvo a decir, era María. Fíjate qué interesante. Aquí el diablo ya descubre, Dios ya revela el nombre de esta mujer y le dice, es él. Por eso el diablo no soporta a la virgen. Aquí está. Se debe revelar el nombre. El sexto mes fue enviado por Dios. Sexto mes, ¿usted nos llama la atención porque es sexto mes de qué? Después de la anunciación de Isabel. Después de la anunciación de Isabel. Fíjense, siempre que ustedes vean en la Biblia fechas, algunos datos, es importante mirar números, porque siempre tienen un significado. Los desposorios siempre duraban un año. Y el desposorio era tan grave como si estuvieran casados. María ya tenía 6 meses de estar desposada de José. Aquí les voy a decir algo fabuloso. Iba, se solicitaba el desposorio y el novio tenía un año para irse a trabajar y hacer el lugar donde iba a llevarse, con quien iba a contraer nupcias. Cuando se cumplía el año, el novio venía a casarse con la novia. Ahora te voy a decir algo maravilloso. Cuando Jesús nos dijo, yo me voy a la casa de mi Padre, allá hay muchas moradas, les voy a preparar una, cuando las acabe voy a venir por ustedes. O sea que ahorita tú y yo estamos con Jesús desposados. Nada más una cosa, quiere que la desposada se cuide y no se prostituya con cualquier ídolo ni con cualquier Dios, porque cuando venga dice que va a ser las bodas del Cordero con su esposa la iglesia, y la iglesia somos tú y yo. Bueno, después de ese pequeño, ya tiene el nombre, y con esta es la anunciación, y con este anuncio que hace el ángel,
Con el ángel Gabriel, ¿qué significa Gabriel? Dios habla. O sea, Dios mismo está anunciando. Por eso con este anuncio va a comenzar la cuenta regresiva. La cuenta regresiva. ¿Se ha visto eso cuando 10, 9, 8, cuando se anuncia la cuenta regresiva para ti y para mí, empezó a partir de ese momento? Tú y yo estamos en la expectativa de cuándo se va a acabar todo esto, ¿no? ¿Cuándo empezó la cuenta regresiva? Con la anunciación. Bien. Bueno, eso lo voy a decir. Ustedes, si no se toman sus chocomil a buena hora, se desmayan. Y entonces María va a preguntar cómo sucede todo esto. Y las palabras con más poder que están en la Biblia es lo que el mismo ángel le va a decir. Para Dios no hay nada imposible. Porque María pregunta, ¿cómo es posible? Yo no conozco varón. Fíjate qué bonito. Por eso conocer en la Biblia era, yo no he tenido nada que ver en intimidad con alguien. Eso es bien bonito. Yo no conozco varón. Yo no he tenido nada que ver con ningún varón. Y entonces esas palabras de poder ¿quién lo dice? Pero significa, Dios habla. Dios mismo le está diciendo, para Dios no hay nada imposible. Ese es un mensaje con un gran mensaje para nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Dios mismo lo está diciendo. Y entonces, y por supuesto le dice, Dios te cubrirá con sus, ¿cómo le dice? Te cubrirá y con su sombra y el poder. Fíjate qué interesante. Si alguien tiene la experiencia de la Trinidad que ha de haber sido sorprendente, es María. Dios la cubre con su sombra. Y el poder del Altísimo, descenderá sobre ti. ¿Saben en dónde descendía el poder de Dios? En Israel. ¿Ustedes saben en cuántas o en qué lugares descendió el poder de Dios en el pueblo de Israel? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando Moisés subió al monte, ¿qué monte? ¿Qué no dice la Biblia? Que rayos, tembló la tierra, se partían las montañas. Es el poder de Dios. Ya establecidos en su pueblo, el poder de Dios descendía sobre el arca de la alianza. Es ahí una vez al año, el día del Yom Kippur, el día del perdón de los pecados, cuando ofrecía la sangre, Dios descendía al arca de la alianza. Bueno, a la tapa del arca de la alianza, porque la tapa se llama propiciatorio. ¿Por qué descendía al arca de la alianza? Ahí era donde cada año descendía el poder de Dios. Ese mismo poder de Dios que ahora va a descender, ya no sobre una cosa, ahora va a descender sobre una persona. ¿Te imaginas? Si nada más cuando fue con Moisés, como la gente decía, ya que deje de hablar Dios, decía. Pues cada vez que hablaba Dios para dictarle a Moisés, ya te imaginabas el temblor, los rayos, el fuego, y te decían, ¿qué está pasando allá arriba? El poder de Dios. Y cuando descendía sobre el arca de la alianza una vez al año, ese mismo poder es el que va a descender ahora sobre María para la segunda persona de la Trinidad. Se hacía realidad en el vientre. Por eso Jesús tiene dos nacimientos. ¿Cuál es el primer nacimiento? ¿Cuál es el primer nacimiento de Jesús? Fíjate qué interesante esa pregunta que vamos a hacer, dos nacimientos. Los hombres también tenemos dos nacimientos, por supuesto. Bueno, primero vamos con los del Señor, porque ¿cuál es
¿Cuáles son sus nacimientos? A ver, otro. En la encarnación, sí, cuando nace, por supuesto, del vientre de nuestra Madre María. ¿Y el otro nacimiento? Fíjense qué interesante. Miren, el domingo que vengan ustedes a misa, ahí siempre lo decimos, y lo decimos: nacido del Padre antes de todos los siglos. Y lo decimos en el credo: nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza. Fíjate qué interesante. Los hombres también tenemos dos nacimientos: cuando nacemos del vientre de nuestra madre y cuando nacemos por el bautizo a ser hijos de Dios. Nacemos para Dios. Por eso el sacerdote, cuando le bautiza, levanta al niño y dice: denle un aplauso a este niño que ya ha ingresado a la familia de Dios, de los bautizados. Y tenemos dos muertes, también los hombres. ¿Cuál es la primera? El orden de los factores aquí se interesa, ¿eh? Aquí se interesa el orden de los factores de la muerte. Dos muertes. Una, mira, por eso yo te digo, si tú no agarras la onda con tus sacramentos, por eso no los disfrutas. Cuando el sacerdote te bautiza, bueno, ¿qué es? Cuando lo sumergimos, bueno, cuando te bautizan y te ponen el agua, ahí tienes tu primera muerte. O sea, antes lo sumergía, muere este niño. ¿Y a qué muere? Y cuando lo saca, nace. A ver, escuchen. Cuando lo sumerge, muere. Y cuando sale, nace. Hay que morir para vivir. Si no mueres, no vas a nacer. Por eso cuando alguien lo sumerge en el bautizo, bueno, le llamémoslo así, o sea, es el agüita, pues, se muere al pecado y se nace a la gracia. Se muere al pecado y se nace para Dios. Por eso la gracia es cuando Dios nos adopta como hijos. Escúchame bien, nada más una cosa. Te voy a decir nada más esto porque no te quedes con la duda de tu sacramento del bautismo. Y luego ya termino con esta parte de la presentación, ¿les parece? Nada más porque yo no quiero que dejen de disfrutar su bautismo. Porque escúchame bien. Un día tú vas a querer llegar al cielo y te vas a querer quejar con Dios. Y le vas a decir: ay, Diosito, es que mira, yo allá abajo sufrí, todo el mundo me hizo, yo nunca tuve, y es que todo el mundo, y es que yo me deprimía, ¿verdad? En lugar de encontrar consuelo, Dios nos va a regañar. ¿Por qué? Porque te va a decir: tú estabas bautizado. Y te voy a poner este ejemplo. Cuando uno se bautiza, Dios nos da la gracia, nos adopta como hijos. Y una cosa, el ser adoptado no es que Dios nos haga menos, porque si a ti te dan chance de adoptar un niño, tú vas a elegir al más bonito, ¿no? ¿O no? Al que más o menos esté, pues, ¿no? Entonces Dios, cuando nos adopta, pues nos adopta porque le gustamos. Escúchame bien. Un ejemplo maravilloso está cuando con esos dos hermanos del hijo pródigo. Y aquí está un fabuloso del bautizo. El muchachito que más joven pide la herencia, se lo gasta como quiso. Regresa dolorido, cansado, desilusionado. Todo. Caminó tanto, se desgastó tanto emocionalmente, viene con una emoción, con emociones de dolor, de sufrimiento, como cuando alguien fracasa en la vida. El que fracasa en la vida de cualquier cosa, aún en el matrimonio, viene con un dolor más grande. Y cuando sale el papá, el joven le dice: ya no me llames hijo,
Hijo, trátame como un siervo, me lo merezco. ¿Saben qué fue lo primero que hizo el papá? Fiestas. ¿Qué hizo el papá? ¿Qué fue lo primero que hizo el papá con este joven? A ver, escúchame bien. Lo va a abrazar porque alguien que sufre lo primero que necesita es ser abrazado. Y después lo viste, lo calza, le hace fiesta. El otro joven que estaba su hermano ahí, cuando llegó, nomás quiero poner un ejemplo, cuando llegó, o sea, él venía cansado del trabajo, pero aquí la mala persona, ¿sabes quién fue? El siervo. Le dijo, a ver, ¿qué pasa allá adentro? Tu hermano, ¿verdad? Tu hermano, el que se gastó la mitad. ¿Quién crees que el primero les puso malos sentimientos en su corazón? Pues el joven, el servidor. Por eso hay que mirar cómo hablamos y cómo damos el mensaje, porque a veces decimos servidores malos, porque el que le calentó la cabeza fue ese mal servidor. Hubiera sido diferente que le haya dicho, mira, tu papá está bien contento y me dijo que te esperara porque ahorita quieres alentar bien por ti. Hubiera sido diferente, ¿no? Bueno, ese no es el chiste. El chiste es que cuando sale el papá, lo que tiene el hijo para el papá son reclamos. Tú nunca me has dado un cabrito a mí para comérmelo con mis amigos. Y Dios dice algo fabuloso. Eso se lo digo para ustedes que son hijos. Le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Como diciendo, si tú no has agarrado, si tú no has agarrado, es porque no has querido. Y la gente, ay, es que un día vamos a llegar con Dios. Es que yo nunca tuve. Porque, hija, todo lo mío era tuyo. Y tú no agarraste porque no quisiste. Escúchame bien nada más esta última parte que te voy a decir. Yo tengo mucha seguridad en esto. Juan capítulo, no lo busques, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, vine a los míos y los míos no me reconocieron, pero aquellos que me reconocieron les di el poder de ser hijos de Dios. El poder de ser hijo de Dios. Yo tengo, Juan capítulo 1, versículo 12, creo 10, dice, yo les di el poder. Dice una cosa, yo tengo seguridad, es de ser hijo de Dios. Yo no sé qué te sientas en los momentos más difíciles de tu vida. Pon tu dedo antes de que yo continúe esta última parte. Pon este dedo, a ver. Los que no tengan este dedo, pues el que agarren. O sea, y si no tienen estos dedos, pues el otro. Escúchame. Es que la gente no disfruta su bautizo. Una cosa es saber que somos hijos, pero otra cosa es sentirse hijo. El joven que estaba con su papá sabía que era hijo, pero no se sentía, por eso no agarraba. A ver, voy a hacer, pon tu dedo. Dios. Los que tengan boca no van a repetir. No, dedo y boca, entonces Dios es mi Padre. Una vez más. Bueno, los que tengan un poquito más de voz pueden decirlo, ¿no? Da la gente así más. Ok. Dios, a ver, no, haz una cosa, hágalo con la seguridad de sentirse hijo. A una, dos, tres. Dios es mi Padre. Una vez más. Dios es mi Padre. Última vez. Dios es mi Padre. Y todo lo de mi Padre. Por eso cuando anden llorando, si ustedes no han agarrado es porque ustedes lo quieren. Somos hijos por el bautizo, somos hijos. No, también el otro hijo que estaba regresó del campo sabía que era hijo, pero no agarraba. Tú me vas a salir con la decentez, pero es que hay que pedir. ¿Usted tiene nietos? ¿Tiene nietos chiquitos? No. ¿Quién tiene un hijo chiquito? ¿Usted tiene nietos chiquitos? Cuando llega a su casa, ¿qué le dice? Abuelita, no sé si sea posible que yo agarrase una fruta de este lugar, ¿no?
Pero ¿por qué lo toma? ¿No tenía que pedirlo? No, porque sabe que lo que sabe que hay en la casa es de ella. Esa es la confianza que Dios nos da. No, pero a veces muy fuerte, no me lo merezco. Fíjate, hasta cuando uno ora con el Padre, Padre, yo sé que no me lo merezco, aunque sea poquito, pues Dios se nos queda viendo. Dios se nos queda viendo como diciendo, mira, este sabe que es hijo, pero no se siente. Porque sabe que es su casa. Y agarra. Y tienta y se acuesta. Y yo cuando llegan mis nietos, no están chiquitos, ya están grandes y se llevan mi cargador, se llevan el paquete de Yakult, y digo, ay, qué atascados. Pero al final de cuentas dicen, pero son mis nietos. Sí, pues sí, todo lo que tengo es de ellos. Pero pensaste Un día si Dios nos va a regañar, tú no agarraste, porque no quisiste. Bueno, y voy a terminar esta parte. Así que abusados, ¿eh? La gente sufrió en esta pandemia, no porque Dios haya querido, sino porque tú no fuiste capaz de sentirte hijo. La depresión, el vacío, la soledad, es la ausencia de sentirse hijos. Para Dios, le dijo a María, ¿y cómo va a ser? A ver, espérate, angelito, serás muy angelito, pero me explicas. Sí, claro, pues sí. ¿Qué le voy a decir a José? ¿No? ¿Qué le voy a decir? Un angelito vino, va a decir José, me da la dirección del angelito porque quiero hablar con él también. Que me explique. Por supuesto. José tomó la noche oscura de su vida. Por supuesto. Y las palabras poderosas, para Dios no hay nada imposible. Para Dios, y una cosa, sobre todo para los que se sienten hijos. Para los que se sienten hijos. ¿No sabes qué? Te digo una cosa, sin sentido de presunción. ¿Qué seguridad siento yo cuando oro por un enfermo? Señor, y sí le pido perdón. Si estoy haciendo mal en este momento, te pido que me perdones, pero si lo hago bien, Señor, devuélveme la salud. O sea, siento esa seguridad de que un hijo se lo está pidiendo y se lo está pidiendo en el nombre de Jesús, y cuando un hijo se lo pide en el nombre de su amado hijo, Dios siente una debilidad por sus hijos. Siente una debilidad. Por eso la oración cristiana es, Padre, yo te pido esto en el nombre de Jesús. Y cuando le mencionas el nombre de su hijo amado, es la debilidad del Padre. Vienen los míos no me, pero a los que les di el poder de Señor. Vamos a ver. Y en el Apocalipsis dice, apareció una señal en el cielo. Esta señal que anuncia Isaías es la señal que va a aparecer en el cielo. ¿Cuál es esta señal que menciona Isaías? ¿Cuál es? Una mujer, una virgen. Y la señal en el cielo es una mujer. Fíjate cómo está la relación de lo que viene diciendo Dios a través de los profetas y de lo que va a aparecer en el cielo. Esta misma señal de la que va a hablar Isaías es la misma señal que va a aparecer en el cielo. Una mujer vestida de sol, con luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Fíjate qué interesante. Y luego dice, ya, pero también va a aparecer la señal de un dragón con 7 cabezas y 7 cuernos. Fíjate qué interesante. ¿Quién le puso a ese dragón esas coronas? Pues él mismo. Fíjate cómo es el demonio, que él mismo se corona. Entonces, en tal una batalla, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también combatieron, pero no prevalecieron, y hubo un cielo, y ya no hubo lugar en el cielo para ellos. Y fue a arrojar del dragón. ¿Quién es ese dragón ahora? Nada más que ahora ha crecido.
¿Y por qué ha crecido? Porque el hombre le ha dado poder. Por eso ahora ya no es una serpiente, ahora es un dragón. El llamado diablo y Satanás, el seductor de este mundo, fue arrojado a la tierra. No es que nos haya aventado Dios a nosotros, le dice, ay, vamos a hacer. No, sino al decir fue arrojado a la tierra, es una forma de decir fue humillado. Fue humillado después de que él mismo se corona. Es humillado por Dios. Y escúchame bien, porque tú puedes que Dios no hace algo. ¿Por qué Dios, y tantas preguntas que ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no hace nada? Dios calla, pero no calla para siempre. Que quede claro, Dios calla, pero no calla para siempre. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, fíjate qué interesante. Esto es en el versículo. Lo que leí acá fue el capítulo 12, versículo 3. Pero recuerda que antes la Biblia no estaba puesta ni por versículos ni por capítulos. En el capítulo 11, si nos vamos un poquito antes, dice así, 11, 19. Entonces abrió el santuario de Dios en el cielo. Fíjate, el santuario de Dios, qué interesante. Y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Si hay algo que quieren ver los judíos actualmente, ¿sabes qué es? El arca de la alianza que desapareció. Es algo que anhelan, ha habido estudios. El arca de la alianza, de lo cual lloran en el muro de los lamentos los judíos. ¿Qué era el arca de la alianza? Donde estaba la ley. Pero no era importante el cajón, sino lo que contenía, que era la ley, era el contrato o la alianza que Dios había hecho con el hombre. Pero cuando el pueblo incumple la ley, entonces Dios manda a su hijo. Es, por ejemplo, mientras tú tienes un contrato, lo guardas, ¿no? Es, por ejemplo, cuando tienes un contrato con el banco, pues guardas el contrato y dices, esa casa es mía, aquí tengo el contrato, cualquier cosa, aquí lo tengo bien guardado. Pero cuando tú incumples y el banco te quita tu casa, pues ya no tiene caso el contrato. Y entonces dice Dios, cuando el pueblo incumplió la ley, ya no tiene caso el contrato. ¿Y qué hace Dios? Ahora esa arca ya no está en la tierra, aparece ahora en el cielo, en el santuario de Dios. Porque al final de cuentas el santuario en la tierra es una prefigura del santuario del cielo. Y va a aparecer en el cielo. Ahora esa arca ya no es de madera con oro, ahora es una señal, es una mujer vestida de sol. Ahora esa arca ya no es de madera, ahora es de carne. Por eso María sube en cuerpo y alma, porque es el arca de la alianza. Por eso la única persona que puede poner después de Jesús en cuerpo y alma es María. La que en las apariciones aparece en cuerpo y alma. Si alguien dice, es que vi al santo fulano, no es cierto, porque no subió en cuerpo y alma, está entre la presencia de Dios, y el día que resucite, resucitaremos sus cuerpos, pero quien subió en cuerpo y alma es, ahí está. Por eso, escúchame, ya no quise poner más información, nada más una cosa. Dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Por eso, entre tu linaje, le dice a la mujer, y le dice a la serpiente, y tu linaje. Por eso, todos aquellos que nos sintamos hijos de María, estamos automáticamente en guerra con los seguidores del demonio. Por eso aquellos que nos llamamos cristianos, seguidores y devotos de la Virgen, es que mira, no es más que devoción, es convicción. En la cruz, cuando Jesús va a dejar a su madre y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, porque la gente, una de las cosas que a veces no entiendo a la gente que dice, es que Jesús nos dejó a su madre para que la cuidáramos. Ahora resulta ser que Dios no puede cuidar a su mamá y que nos la deja a nosotros más débiles y llenos de pecado para que la cuidemos. Ese es otro problema de entendimiento. No, porque
si no, primero se hubiera dirigido a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre, cuídala. No, primero se dirige a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y después se dirige al hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces al revés las cosas, nos deja María para que ella nos cuide a nosotros, no al revés. Por eso, aquellos que nos sentimos hijos de María, estamos automáticamente en guerra con los descendientes del demonio. Y una de las cosas que va a intentar el demonio es lastimar a los hijos. ¿Por qué? Porque al no poder lastimar a Dios, va a lastimar a los hijos de Dios. Porque cuando alguien no le puede hacer algo al papá y a la mamá, se lo hace con quien tanto ama, que es a sus hijos. Por eso es que se sienta hijo de María. Espere que el demonio también le ataque, porque se pone automáticamente en conflicto y en guerra con él y su descendencia. Por eso, si en la vida todo está bien, pues preocupado, pues no, está bien, todo bien, ¿no? Entonces hay que preocuparse, porque el demonio nunca se queda quieto, ni tampoco va a estar en tranquilidad, él siempre buscará. Por eso una de las cosas que primero hace cuando nos volvemos protestantes, por eso el que se vuelva protestante sepa, ¿no?, que una de las cosas que primero va a hacer es que no te sientas hijo, porque le dice él y su descendencia te atrasará la cabeza. Nosotros por ser hijos de Dios tenemos esa potestad de Dios. Claro, el que habla aquí es de Jesucristo, pero nosotros somos hijos también. ¿Queda claro? Por eso María no es una devoción, es una convicción clara. Quien siga a Dios no es por devoción. Ay, es que tengo una devoción, es convicción. Hasta por un santo. Estoy convencido que la vida de este santo, estudiándola y tomando una virtud de él, tengo la convicción de que podré llegar también a alcanzar la santidad. ¿Para qué tenemos la devoción a María? Pues por eso María, el único evangelio de María es: hagan lo que Él les dice. Ese es el evangelio de María: hagan lo que Él les diga. María jamás quisiera que nos estacionáramos en ella. Venga, pero el fin último es Jesús. Hagan lo que Él les dice. El que viene a María tiene que ir a Jesús. Ese es el punto final. María nunca va a entretenernos ella. Y una cosa más, hasta el rosario es cristocéntrico. Vean cómo cuando se hacen los misterios, todos son cristocéntricos. Todos nos llevan a Cristo. Porque una de las cosas es María, es el que es mariano, es un cristiano, porque es un buen cristiano, porque María nos dice: no se queden, porque yo no soy el fin. Si han visto ustedes en los portones, no se estacionan ni un minuto, ni un segundo. Bueno, pues dice: síganle, circúlenle, porque aquí no se puede detener. Entonces María dice: no se puede detener en mí, porque en el fin último es mi Hijo Jesús. Bueno, pues yo les agradezco mucho de corazón, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y gracias a platicar el conocimiento que Él nos da. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Él hoy se sacó un 100, ¿verdad? Pero se pudo haber sacado el 100 por 10, porque todos vamos a alzar nuestro dedito, como nos pidió Él, y vamos a decir: María es mi madre. Todos vamos a alzar el dedito: y María es mi madre. Qué alegría para Dios y para Jesús y el Espíritu Santo reconocerle a María lo que ella es, como Él hoy lo hizo. Entonces, a nombre, Chava, de todos los que integramos la Cofradía del Rosario y de todos los que están aquí presentes, de la comunidad de los frailes también, pues quiero darte las gracias. Convocas, estás lleno de luz del Espíritu Santo. Mira cuánta gente viene aquí, pero esta gente que viene a ver y a escuchar, te quiere decir algo. La Virgen te está diciendo: felicidades, Chava. La Virgen te está diciendo: gracias por compartir esto. La Virgen te dice: gracias por tu esfuerzo, y no se nos va a parecer, pero a través del cariño de todo tu público, de todas las personas, la Virgen te dice gracias,
nosotros que somos hormigas nada más, también te decimos gracias, pues este es un pequeño detalle para ti y pues un fuerte aplauso para él.